nos podemos sentar. Yo quisiera iniciar en esta, ¿qué es? Tarde noche ya, no sé, tarde noche, sí, con un testimonio de un amigo que he pasado las últimas semanas con él y me gustaría contarles su historia. Cuando Paul ahorita decía que el Señor quiere usarnos y que el Señor está usando a personas comunes y corrientes, ¿verdad? Personas como usted y como yo, para hacer cosas grandes como las que Él nos enseñó, ¿verdad? Como lo hizo con Noé y como está dispuesto a hacerlo y como lo hizo con este amigo del que les voy a contar. Por ahorita me voy a ahorrar su nombre mejor como para tener ahí una reservita. Pero le voy a contar su historia. Resulta que él vive allá en uno de los países del Medio Oriente y él está en un país donde está sufriendo persecución. Entonces, él me contaba cómo en este tiempo hay una persona que se ha levantado con un movimiento persiguiendo cristianos, pero es así como un sanguinario, ¿verdad? Y él anda persiguiendo cristianos y él anda, ¿verdad?, haciéndole la vida imposible y queriendo meter preso a cuanto cristiano pueda. Entonces, resulta que en el país vecino de donde él vive es donde surge este movimiento. Y este hombre logra, ¿verdad?, traerse a un montón de gente presa y logra perseguir cristianos de una manera horrorosa. Y este hombre viene y pide permiso para ir al país vecino donde está este amigo mío y traer cristianos que han migrado para huir de la persecución. Entonces él ha estado en un tiempo cuidándose, ¿verdad?, de no exponerse mucho, ¿verdad?, para obviamente no ir preso. Él tiene una relación hermosa con el Señor. Él es una de las personas que más me ha impactado en los últimos tiempos. Hemos compartido mucho las últimas semanas porque hemos estado trabajando juntos. Y entonces él me contaba cómo él llegó y... Voy a comerme un poquito. Cómo él llegó a escuchar la voz de Dios y le dijo: yo quiero que usted vaya donde este hombre que acaba de llegar a su pueblo y lo visite. Y él dijo como, perdón, creo que no escuché bien, ¿verdad? ¿Cómo que usted quiere que yo vaya ahí? Y entonces él le decía, sí, quiero que vaya porque él ahorita está incapacitado y quedó ciego. Entonces yo quiero que usted vaya porque yo voy a usar a este hombre para hacer grandes cosas y traer gente no creyente a través de él. Entonces este amigo, ¿verdad?, tiene ese don y lo admiro mucho porque él puede escuchar la voz de Dios audiblemente. Y yo le decía, ¿y usted qué hizo, verdad? Y me dice, yo fui, ¿verdad? Yo sí le dije al Señor, Señor, pero es que él viene con permiso para arrestar a todo aquel cristiano. Entonces, ¿yo qué? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces el Señor le dijo, vaya, porque yo ya le mostré a él que usted va a llegar. Entonces, él se va. Pero me encanta el corazón que él tiene porque es un corazón muy dispuesto a Dios. Y él llega donde este hombre, seguramente con mucho temor, ¿verdad? Y le dice, aquí estoy, ¿verdad? Aquí vengo y voy a orar por usted. Y el Señor le va a devolver la vista. Él ora, el Señor le devuelve la vista, pero no solo ora y le devuelve la vista, sino que también llega y el Señor le dijo, quiero que usted ore por él, para que lo bendiga y lo capacite para el ministerio que yo voy a emprender con él. Entonces, él ora, lo llena del Espíritu Santo y le dice, ¿sabe una cosa? Yo voy a hacer algo más por usted, yo lo voy a bautizar. Y lo bautiza. O sea, hizo algo más de lo que Dios le había pedido que hiciera. Yo estaba atónita, ¿verdad?, escuchando el testimonio de ese amigo. Y yo le decía, ¿y qué pasó, verdad? Y resulta que él armó un súper ministerio y ahora trabaja con un montón de gente inconversa y ha traído un montón de gente a los pies del Señor, inclusive hasta hoy. Y es una persona súper reconocida en el ambiente cristiano, es una persona a las que muchos cristianos admiramos, ¿verdad? Y yo le decía a él, qué increíble, ¿qué hubiera pasado si usted no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado
Si usted dice, ay no, Señor, la verdad es que me da demasiado miedo porque este hombre viene persiguiendo cristianos y mejor pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero él fue obediente y él quiso ser más allá de un discípulo, ¿verdad? Porque yo le decía, ¿por qué usted lo hizo? Y él me decía, Julie, yo quiero ser más que un discípulo, yo quiero ser un siervo, ¿verdad? Yo quiero ser, como decía Paul, un hombre utilizado para la obra de Dios. Mi amigo se llama Ananías. Y Ananías está en Hechos 9. Vamos a ir a Hechos 9. Y he trabajado con él las últimas semanas. No les mentí en nada lo que le conté. Hemos tenido conversaciones profundas. Ananías es alguien muy particular y me llamó mucho la atención porque Ananías aparece en Hechos 9 en la vida de Pablo de una manera, ¿verdad? No hay antecedentes, no hay información de familia, no hay información de trabajo, no hay nada. Lo único que se sabe de Ananías es que es un discípulo del Señor, chan chan, ¿verdad? No hay nada más que sepamos de él. Entonces, el otro capítulo donde aparece Ananías es en Hechos 22, cuando Pablo se está defendiendo y él cuenta su testimonio de cómo se convierte a Cristo y cuenta cómo Ananías fue un instrumento para que él esté donde está hoy. Y es todo lo que tenemos. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué es importante Ananías? O sea, ¿qué tiene Ananías que enseñarnos a nosotros? ¿Qué tiene Ananías que enseñarle a tu iglesia? ¿Qué quieres hablarnos a nosotros hoy? ¿Y qué quieres darnos a conocer? Porque es un personaje con una aparición relámpago, ¿verdad? Él va, hace lo que tiene que hacer y desaparece otra vez. Entonces, vamos a ir a Hechos 9. Ya hemos venido estudiando el libro de Hechos, pero ya Paul nos comentó, porque ya estudiamos Hechos 9, ¿verdad? Y todo su contexto, y ya se los conté también un poquito en la historia de mi amigo, ¿verdad? Pero con Paul estudiamos más que todo la conversión de Pablo, ¿verdad? Y queríamos rescatar a Ananías y el personaje de Ananías. Entonces vamos a concentrarnos en el capítulo 9, pero en los versículos del 10 al 19. Y Clau y Minor me iban a ayudar leyendo. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Del 15 al 19. Ok, dice el 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. No, eso soy yo. Hoy, rescatando los pasajes de Ananías, vamos a estudiar los 3 pasos en el llamado de un discípulo. ¿Cuántos aquí se consideran discípulos de Jesús? Uy, muy poquitos, qué susto. ¿Verdad?
usted y yo somos discípulos de Jesús. Y si somos discípulos de Jesús es porque estamos intentando seguirle y es porque estamos intentando ser como Él y caminar como Él caminó. Entonces vamos a conocer hoy los 3 pasos en el llamado de un discípulo, en este caso en el de Ananías, pero vamos a ver como un machote. Y el primer paso que nos encontramos en el llamado de un discípulo es propiamente el llamado. Y está en los versículos 10 al 12. Y dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. El Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, en el llamado, que es el primer paso, Dios nos llama y nos llama por nombre. Dios conoce a sus discípulos, Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí, y Él nos llama por nombre. Y hoy Él nos llama por nombre. Dios ha sido, creo que muy intencional en esta noche con algunas canciones que escuchamos, ¿verdad? Él deja las 99 y va por mí, ¿verdad? Y cuando el Señor va por nosotros, a veces usa a personas como Ananías para ir por esa oveja perdida, y en este caso a Pablo, ¿verdad? Entonces, el Señor conoce a sus hijos, Él sabe quiénes son sus discípulos y Él nos va a llamar. Como discípulos, cuando nosotros estamos en el mundo, nuestro primer llamado es a ser cristianos, nuestro primer llamado es a ser parte de los hijos de Dios. Entonces, el primer llamado que recibimos en nuestra vida es a convertirnos al Señor, pero el segundo llamado que vamos a recibir como discípulos es a ser siervos de Dios, es el segundo llamado que vamos a tener. Entonces, cuando somos cristianos, tenemos que entender que tenemos un llamado inminente, va a llegar. Ananías me encanta porque Ananías, cuando el Señor lo llamó, él no dijo, ¿quién es? ¿Verdad? Como hemos visto otros personajes en la Biblia, ¿quién es? O va el otro donde el otro Señor, ¿usted me llamó? No, qué raro, y hasta 3 veces, ¿verdad? No, Ananías sabía y reconoció la voz de Dios. Él sabía quién lo estaba llamando, y eso a mí me da a entender en la conversación que tuve con mi amigo, ¿verdad? El Señor mostraba que para que Ananías pudiera escuchar con toda confianza, saber que era la voz de Dios, él tenía que conocer la voz de Dios. Y para conocer la voz de Dios, él tenía que estar en comunión con Dios. Entonces, si usted y yo queremos conocer la voz de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios y tenemos que aprender a escuchar esa voz. Un ejemplo, cuando estamos en la casa, Juan y yo, y estamos limpiando, y yo tengo la aspiradora, y está la lavadora, y está la música, y está todo, a veces Juan me llama. Y yo soy media sordeta, ¿verdad? Pero yo conozco la voz de Juan porque llevamos muchos años juntos y yo ya reconozco su voz porque hemos pasado en intimidad y todo y yo puedo conocer su voz. Entonces, cuando tenemos todo eso y él me llama, yo digo, ¿me llamó? A veces me dice sí, a veces me dice no, ¿verdad? Y yo, ok, ¿verdad? Igual es con el Señor. Si queremos conocer su voz, tenemos que pasar tiempo con Él. Y eso fue lo que hizo Ananías. Nosotros vamos a tener un llamado inminente cuando nos convertimos en discípulos del Señor. Estamos invitados a ser parte de su obra, estamos invitados a ser parte de su redención. ¿Ustedes creen que Dios, cuando trajo a Pablo a sus pies, podía haber completado la obra él solo? ¿Podía? Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué quiso usar a Ananías? Porque él quería hacerlo parte de su plan, porque él nos quiere hacer parte de su plan, ¿verdad? Y entonces el Señor viene y hace parte de un plan de redención en la obra a un hombre como Ananías. Entonces, el mensaje que nos da esto es que el Señor quiere usarnos y quiere hacernos parte de su obra para la humanidad. Él quiere que seamos sus pies, Él quiere que seamos sus manos, Él quiere que seamos su voz. Ahora, ¿verdad?
no podemos olvidar que es necesario que nosotros necesitamos oír y escuchar la voz de Dios para atender ese llamado. Ananías respondió de inmediato, y como él responde de inmediato, el Señor no tarda y le da instrucciones precisas. Y esa es una característica del llamado de Dios. El llamado de Dios no solamente lo hace el Señor por nombre, no solamente el Señor nos va a llamar y nosotros vamos a responder, sino que también Él nos va a dar instrucciones precisas. Él le dijo a Ananías: vaya a la calle de la derecha, a la casa de un tal Judas, ahí va a estar Pablo, él está orando, él ya vio la visión, ¿verdad? Es claro, el Señor cuando nos llama es claro. La ventaja que usted y yo tenemos hoy es que usted y yo tenemos ya como un anticipo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y Él sabemos cuál es su plan, porque ya Él nos dio a conocer su plan. Y es que su pueblo, y es que su comunidad, y es que su iglesia se prepare para el día que Él venga, ¿verdad? Y estamos llamados a traer a todos los que podamos y a todos los que Él nos capacite para traer a ese día de redención. Entonces, Ananías contestó sin titubeos, ¿verdad? Y él dijo, ok. La noticia es que todos podemos ser Ananías, todos somos sus discípulos, todos podemos entonces ser llamados, todos somos especiales, ¿verdad? A veces consideramos que no somos especiales, a veces pensamos que no tenemos nada en particular por lo cual Dios quiere usarnos, y eso es una mentira del diablo, ¿verdad? Porque nosotros somos especiales para Dios. Él nos hizo únicos y hay algo que usted y yo tenemos que nadie más tiene, ¿verdad? Yo tengo una risa muy particular y me hace mucha gracia porque, no les miento, hay gente que me ha grabado la risa y ha pedido que por favor, hay un pastor en el seminario que me dijo: Juliana, por favor, grábeme su risa y mándemela, porque me levanta, ¿verdad? Y yo por años yo decía: ay, qué gente más rara, ¿verdad? Pero cuando voy a clases de natación, mi profesor ama que yo me ría, y aprendí de que eso es algo que Dios me dio y lo hago sin reservas, ¿verdad? Ya no, antes trataba de ser como, ay, la señorita más educada, ¿verdad? Más discreta, pero ya no. Ya también entendí que es parte de lo que Dios usa, y Él me hizo especial así, con esa risa tan particular, ¿verdad? Entonces, Dios llamó a Ananías y Dios nos llama a usted y a mí. Ese es uno de los pasos, ¿verdad? Dios nos llama y nos llama por nombre. Él nos conoce, Él nos quiere usar para ser parte de su plan, y todos podemos ser Ananías. Todos somos útiles para la obra que Cristo tiene. Ahora bien, la segunda característica en el llamado de un discípulo es la respuesta. Vamos a ir a los versículos 13 y 16. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque a ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones y a todos sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que que tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. Entonces, hay dos maneras en que podemos responder al llamado de Dios. Una es de inmediato, sin cuestionamientos, como lo hizo Abraham o como lo hizo ahora que lo explicó Noé. Ellos no dijeron: ¿en serio? Pero es que ¿cómo? Pero un diluvio, ¿verdad? ¿Cómo? No, él fue y fue diligente y lo hizo. Abraham, yo lo admiro tanto porque yo no creo que yo pueda hacerlo, sinceramente, ¿verdad? Yo seguro preguntaría: Señor, pero es que es mi hijo, es el único que me dio, ¿pero por qué? Abraham cogió a Isaac y se lo llevó. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Entonces, esa respuesta que surge de nosotros de inmediato es cuando tenemos una plena confianza en Dios, y es algo en lo que tenemos que trabajar casi que de por vida, en confiar en que Dios tiene el control. Él confiaba plenamente en Dios, Ananías, y por eso respondió. Ahora, respondió
de inmediato, pero también tuvo dudas y se cuestionó y dijo, bueno, Señor, es que, ¿verdad? Él agarra a cristianito, los pone presos, yo soy cristianito, me puede poner preso, ¿verdad? Un detallito por si se le olvidó, ¿verdad? Pero el Señor con todo el amor, yo me dijo, vaya, ¿verdad? Entonces, Moisés fue otra de las personas que puso un montón de excusas para sacar al pueblo de Israel. A mí me encanta Moisés porque yo creo que es el Señor de los, ay, Señor, es que yo no puedo hablar, ay, Señor, pero es que se Faraón, ay, Señor, y empiezan un ay, ¿verdad? Igual que usted y que yo seguro muchas veces. Entonces, Moisés puso muchas cosas, sin embargo, hizo la tarea, ¿verdad? Igual que Ananías dijo, hay un detallito que creo que se le olvidó, pero está bien, ¿verdad? La cosa es que casi siempre la duda y el temor van a ser parte del proceso del llamado de Dios. Y no importa, está bien, no pasa nada, no nos creamos malos o no nos creamos poco faltos de fe o algo así. No, es parte del ser humano porque nosotros sabemos que nosotros no podemos, pero ahí es cuando reconocemos que es Dios el que está en nosotros y es que es Dios el que obra y que no se trata de nosotros, sino que se trata del Señor. Entonces, la diferencia la hace nuestra respuesta a algunos que nos quedamos en este paso. ¿Qué pasa? Dios nos llama y nos llama por nombre, nosotros respondemos ya sea de inmediato o titubeando, pero muchos de nosotros nos quedamos en este paso por años o por siempre. Y eso es lo que está pasando hoy con la iglesia del Señor. La iglesia está siendo llamada y muchos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que hacer y sabemos que Dios nos quiere usar y sabemos que tenemos que ir al mundo a llamar a personas para Cristo y sabemos que tenemos que ministrar en alabanza y sabemos que tenemos que trabajar en Conexión Kids. Y Conexión Kids se llama, o en Vertical, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo, Estamos, Señor, pero ¿será que yo puedo? Señor, pero yo no estoy en el seminario, Señor, pero es que el seminario no ha terminado, por ejemplo. Señor, ¿será que no tengo la maestría? Señor, ¿verdad? Son tantas excusas que tenemos para no servir al Señor, ¿verdad? Que es eso lo que hace la diferencia en la respuesta de nosotros. Sin embargo, podemos decidir hoy ser obedientes como Abraham, ser obedientes como Noé y decir como Ananías, Señor, confiamos en ti y podemos contestar hoy, heme aquí estoy, con dudas, con temores, con un montón de cosas que no entiendo, pero aquí estoy y yo quiero servirte y yo quiero actuar de inmediato y no quiero postergar ese llamado que tú me has dado. Después de la respuesta, entonces, tenemos el primer paso del llamado, ¿era cuál? El llamado propiamente. El segundo paso es responder y podemos responder de inmediato o podemos postergarlo. Es nuestra decisión. El Señor es un caballero y no nos va a obligar, pero Él nos está esperando porque Él quiere hacernos parte de su plan. Y el tercer paso dentro del llamado es la obediencia, que es lo que marca la gran diferencia. Entonces vamos a ir a los versículos 17 y 19. Dice, Ananías se fue. Cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Recordamos que eso fue lo que el Señor le dijo. Vaya, que recobre la vista y que sea capacitado mediante una oración lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, y seas lleno del Espíritu Santo. En el 18 dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Esa fue la milla extra que recorrió Ananías. Él completó la obra, ¿verdad? Y dice después que habiendo comido, recobró las fuerzas. Y Pablo después, ¿verdad? Si seguimos, ya lo vimos con Paul, como del 19 hasta el 43, Pablo predica en Damasco, se va para Jerusalén y empieza un movimiento contrario a lo sanguinario que era, ¿verdad? Y la gente le tenía miedo porque decía, este no se ha convertido, este viene, ¿verdad?, con una trampilla por ahí. Pero no, y Pablo trae a muchas personas a Cristo hasta hoy.
hasta el día de hoy Pablo sigue trayendo a personas a Jesús y Pablo sigue trayendo a cristianos. Él es como un ejemplo para muchos de nosotros, para muchos cristianos. Y muchos de nosotros le admiramos por su obra y por su ministerio. Lamentablemente, no todos llegamos al paso de la obediencia porque nos quedamos en el paso de la respuesta, con una respuesta negativa hacia el llamado que Dios nos hace. No todos hemos decidido responder al llamado de Dios en nuestra vida. Nosotros somos sus hijos y eso nadie lo va a cambiar. Cuando usted viene a Cristo, nadie va a cambiar que somos sus hijos. Cuando usted viene a Cristo, nadie va a cambiar, solo usted, que es un discípulo del Señor. Pero somos sus siervos. Esa es la cuestión, diría por ahí. Ananías decidió ser obediente y pasó de ser solo un discípulo a ser un siervo de Dios. A mí me encanta porque no sabemos nada de Ananías y lo único que sabemos era que era un discípulo y que después se convirtió en siervo. Y eso es hermoso, hermoso, hermoso. Ananías decidió ser obediente, Ananías atendió el llamado, Ananías obedeció aun cuando no entendía, pero él confió en Dios, porque él, cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que entender que se trata de él y no de nosotros, y parte de cuando hablamos de morir a nosotros mismos es eso, es morir a nuestra comodidad, es morir a nuestro confort de vengo a la iglesia, recibo, ¿verdad? Parecemos lechoncitos, ya recibimos y recibimos, pero no estamos dando. Y tenemos que dar porque tenemos que ser, somos comisionados para ser las manos, los pies y la voz de Jesús aquí, porque Él nos quiere como parte de su obra redentora para el mundo. Y eso es una gran comisión y todos sus discípulos estamos llamados a eso. Todos, sin acepción de personas. Aunque usted esté cargando cosas, aunque usted tenga dolencias, aunque usted esté sufriendo, aunque usted esté pasando pruebas, aunque usted no se crea capacitado, el Señor le quiere usar. Y el Señor nos quiere usar a nosotros. Y Él quiere hacer de nosotros una obra perfecta para que seamos sus siervos mediante el proceso que nos perfecciona, porque perfeccionados vamos a estar cuando Él venga, nada más. Así que no tenga temor y dispóngase de verdad a servirle al Señor, a hacer sus manos. O sea, eso es un privilegio, ¿verdad? Poder ser parte del llamado de Dios. Atender el llamado, obedecer y accionarlo es lo que nos convierte automáticamente en siervos de Dios. Es nuestra respuesta lo que va a determinar si nos convertimos de discípulos a siervos. Es la obediencia lo que va a hacer la diferencia en el llamado que el Señor nos ha hecho. Usted pudo haber tenido ya un llamado antes, lo puede estar teniendo ahora o lo va a tener a futuro, pero usted es un discípulo y va a ser llamado. Eso téngalo claro, se compró el tiquete ya, ¿verdad? Y hoy usted puede estar siendo llamado en esta noche. Hoy Dios quizás le esté llamando. Y hoy tal vez era lo que Dios quería, no, tal vez no, estoy segura que es lo que Dios quería traer a su corazón hoy. Usted es llamado y usted está siendo llamado por el Señor. Y hoy es como o un recordatorio o hoy es su llamado. El Señor nos hace... El recibir el llamado de Dios y el accionarlo es honrar a Dios. El servicio a Dios fluye o debería de fluir de un corazón agradecido a Dios. Tenemos que estar tan agradecidos por lo que Él nos ha hecho con nosotros. Deberíamos estar tan agradecidos por de donde Él nos sacó. Estábamos perdidos, estábamos sin luz, estábamos sin esperanza, estábamos sin salvación, estábamos destinados a morir eternamente y Él nos rescató. Y ese fluir de servir debe venir de una pasión por las almas, una pasión por personas como Pablo, y esa pasión la tenía Ananías. Ananías fue para Pablo una persona impresionante. Él fue el hombre que consolidó la fe de Pablo. Él vino a terminar de consolidar lo que Dios había empezado en el camino a Damasco.
Ananías no solo fue obediente, sino que sirvió a Dios y a Pablo con amor y excelencia. Inclusive, lo que hablamos, Ananías fue más allá de lo que el Señor le había pedido. Ananías respondió de manera positiva al llamado, fue obediente y así honró al Señor. Cuando nosotros somos obedientes, a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo demostrarte que yo te amo? ¿Verdad? Yo no sé si usted se ha preguntado eso, ¿cómo le puedo yo demostrar al Señor que lo tiene todo como yo lo amo? Y una vez el Señor me contestó, sea obediente. Usted me muestra su amor cuando usted me muestra obediencia. Y para mí, y es uno de los mayores retos, porque a veces estoy como Moisés, ay, es que no puedo, ay, es que tal cosa, ay, es que no, ay. A veces estoy como Ananías, tengo una duda, pero está bien, ¿verdad? Ananías fue una persona como usted y como yo. Exactamente, era un discípulo. Apareció de la nada en la vida de Pablo y desapareció de la nada también, una vez cumplida su misión. Su propósito fue completar la obra de Cristo en la vida de una persona e impulsar, y eso es muy importante, un gran ministerio como el ministerio de Pablo. A veces nosotros estamos preocupados porque no estamos en el púlpito, o a veces estamos preocupados porque no estamos cantando, porque la gente no nos ve, pero no podemos dejarnos llevar por eso, porque Ananías para cualquier persona puede ser como, Ananías, ¿verdad? Hasta hace unas semanas mi amigo Ananías era, un tal Ananías. Pero esas semanas que estuvimos juntos, de verdad que yo descubrí, es que fue Ananías, ¿verdad? Fue Ananías. Y yo decía, Señor, qué increíble. ¿Seré yo, verdad? Me preguntaba yo un día de estos, yo decía, Señor, ¿seré yo tal vez el impulsor de alguien para que abra un ministerio tan grande y tan poderoso como el de Pablo? No por mí, sino para la gloria de Dios y para traer tanta gente de la salvación y para perdurar por tantos años y siglos como lo hizo Pablo. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no atiende el llamado? ¿Qué hubiera pasado? El Señor puede hacerlo, pero ¿qué hubiera pasado con la vida de Ananías? O hubiera tenido que buscar otra estrategia quizás, ¿verdad? Fue con él, fue con su servicio y por su obediencia al llamado que Dios logró consolidar la fe en un hombre con un gran ministerio. Su papel en la historia del cristianismo parece pequeñito, el papel de Ananías parece como algo insignificante, pero en realidad su misión fue grande y ha sido grande y poderosa para el reino de Dios. Yo estoy segura que Ananías tiene gran renombre en el cielo por lo que él hizo en la vida de Pablo y por lo que él decidió obedecer a Dios para trabajar con una persona que todo el mundo creía perdido, para trabajar con una persona con la que todo el mundo creía que no merecía nada, con la que quizás mucha gente le tenía miedo, pero no. Ananías fue alguien realmente importante para la historia del cristianismo, tanto o igual como Pablo. Ananías fue llamado, pero había algo que lo caracterizaba. Él estaba dispuesto a servir. Él quería servir a Dios. Él se dispuso a hacer las manos de Dios, porque el Señor le dijo, ve y pon las manos en Pablo, y él quiso hacer las manos del Señor. ¿El Señor podía hacerlo él? Sí, pero decidió usar a Ananías. Ananías fue la voz de Dios. Él le dijo, usted va a ser lleno del Espíritu y usted está capacitado ahora para el ministerio. Y fue Ananías las manos y la voz de Dios aquí en la tierra. Y quiere el Señor también usarnos a nosotros hoy. Él quiere que usted y yo hoy seamos también sus manos, seamos sus pies, seamos quizás el abrazo para alguien y seamos su voz y proclamemos su nombre, porque dice más adelante en Hechos, en el mismo capítulo 9, que Pablo iba proclamando el nombre de Cristo como el Mesías. Él no creía eso, ¿verdad? Él no creía.
pero él fue y proclamó que Jesús era el Mesías. Y es lo que nosotros tenemos que promover en las otras personas, que vayan por el mundo proclamando que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que en Él hay salvación, que en Él hay esperanza. Y que somos sus hijos y que Él un día va a venir por nosotros. Nosotros hoy podemos ser Ananías en las manos de Dios, si usted lo quiere así. Si nos disponemos a pasar tiempo con Él, si nos disponemos a escuchar su voz, si nos disponemos a conocer, ya sabemos que somos llamados. Y sabemos que Él nos va a llamar por nombre, no nos va a llamar como, hey, no. Él nos va a llamar por nombre, Él va a decir Jam, Él va a decir María, Él va a decir Juliana, ocupo que haga algo. Y tenemos que estar atentos a esa voz y decir, sí Señor, ¿qué quiere que haga? Con esa disposición como la tuvo Ananías. La pregunta hoy entonces, si sabemos que hoy todos podemos ser Ananías, si sabemos que todos tenemos un llamado, si sabemos que tenemos que responder a ese llamado, y si sabemos también que tenemos que ser obedientes, y tomar la decisión de ser obedientes, entonces la pregunta que me surgía era, ¿estamos dispuestos a dejar de ser esta noche? Y ¿verdad? Pensaba decir en algún momento, pero no, es esta noche, si queremos dejar de ser discípulos para convertirnos en siervos de Dios, como Ananías. Queremos decir como Ananías, tal vez, Señor, heme aquí y quiero ser parte de tu plan. Quiero que me tomes en cuenta, quiero ir por el mundo proclamando que tú eres el Señor, quiero traer a gente a Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor dice que cada parte del cuerpo tiene una función que ninguna otra parte del cuerpo puede cumplir. Nosotros, Union, es un cuerpo, somos parte del cuerpo del Señor y el Señor quiere usarnos y cada uno de los que estamos aquí tenemos algo especial, tenemos algo que el Señor ha puesto, tenemos un don, tenemos un talento, tenemos una habilidad que Dios quiere usar y tenemos que descubrir cuál es. Y aquí hay también pastores y personas capacitadas para mostrarnos el camino y decirnos, mira, podemos intentar por aquí, podemos intentar por allá, porque somos parte del cuerpo del Señor y tenemos que empezar a usar nuestras partecitas y tenemos que empezar a cumplir esa función por la cual el Señor nos ha puesto. Usted es especial, usted es único en las manos de Dios y usted puede ser el promotor de un gran ministerio para otra persona. Usted puede traer muchas personas a Cristo o inclusive usted puede tener un gran ministerio y lo tiene y sé que lo tiene para el Señor. Entonces, ¿queremos ser parte del plan del Señor? ¿Queremos realmente tomar esta palabra hoy y atender el llamado que Dios nos está haciendo en esta noche? Pongámonos de pie. Vamos a orar.